Masejet Sanedrin Daf Lamed He Amud Alef 35a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Dinene Fashot Danim Bayom Vejule. Minane Mile, Amar Rav Shimi bar Chiyah, Amar Kra, Vehoka Otam Lashem Neged Hashamesh. Mencionamos en la Mishnah al principio del Perek, al principio del capítulo, de que una de las diferencias que hay entre casos monetarios y casos de pena capital es que en casos monetarios uno puede empezar el juicio durante el día y puede culminarlo durante la noche, a diferencia de casos de pena de muerte, casos de pena capital, que se deben comenzar el juicio en el día y culminar también en el día. Dice la Gemara: ¿de dónde vemos eso? ¿Dónde vemos que efectivamente en casos de pena capital el comienzo y el final debe ser en el día? Dice Rav Shimi bar Chiyah un pasuk. El pasuk en Bamidbar 25:4 está hablando ahí sobre las personas que idolatraron la abodá zará de Baal Peor, ¿sí? Y dice el versículo: Vehoka otam lashem neged hashamesh. Hoka, como vamos a ver más adelante, es colgarlos, ¿sí? Pena de muerte, ¿sí? Colgar. Nos dice el pasuk: los colgarás a ellos enfrente del sol. ¿Qué es enfrente del sol? Durante el día. Significa que todo el concepto de pena capital es únicamente durante el día. Y ahorita la Gemara a continuación indaga y explica de dónde vemos que la palabra hoká significa colgar. Dice la Gemara: Amar Hazda minain lehokaa sheit Eliyah dichtiv vehokaanum la Hashem begivat Shaul bechir Hashem uchtiv vatikach ritzpa bataya et asak vatateu la el atzur mitehilat katzir. כתיב ויאמר השם אל משה קח את כל ראשי העם אם העם חטאו ראשי העם מה חטאו אמר רבי יהודה אמר רב אמר לקדוש ברוך הוא למשה חלק להם בתי דינים מה איתמה אילמה משום שאין דנים שניים ביום אחד ואמר רב חסדא לא שנו אלא בשתי מיתות אבל במיתה אחת דנים אלא כדי שישוב חרון אף מישראל. Dice Rab Hasdá: ¿de dónde aprendemos, dónde vemos que el lenguaje hoká, ¿sí? Hoká es significado de colgar? Dice Rab Hasdá, te voy a explicar el versículo en Shemuel, tomo 2, capítulo 21, versículo 6. Dice: Vehokaanum le Hashem begivat Shaul bechir Hashem. Ese pasuk está hablando sobre la petición de los Givonim, ¿sí? Que pidieron ellos que matara a los hijos de Shaul Amelech. ¿Por qué? Porque él causó la muerte de los Givonim. Entonces David Amelech recibió esa petición después de que averiguó que esa es la voluntad de Hashem, ¿sí? Entonces, en esa petición, el pasuk nos dice, en esa petición de los Gibonim, ¿de qué? De matar a los hijos de Shaul, dicen lo siguiente: y colgaremos a los hijos de Shaul a Dios en Givat Shaul bechir Hashem. Vehokaanum, dice, Vehokaanum, que vamos a ver más adelante que qué significa Hokaanum, colgaremos, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque el próximo pasuk, ¿sí? No el próximo, unos después, el Shemuel 2, el mismo capítulo 21, pero versículo 10, dice que Ritzpa Bataya agarró como una tela y la colocó sobre la montaña, sobre la pared, sobre las piedras, para ella poderse sentar sobre ella, sobre la montaña, y se encargó de cuidar a los cuerpos que estaban destapados, a los cuerpos de los hijos de Shaul que estaban destapados, de que no venga ningún ave y ningún ave durante el día y ningún animal durante la noche. Ahorita, ¿por qué estaban destapados los cuerpos y ya no los tapó? ¿Qué pasó ahí? Estaban ¿qué? Colgados. Entonces vemos que Hokaanum es colgados. Ok. Una vez comprobamos ya que la palabra, el lenguaje Hokaanum, Hokaa es colgar. Solo vamos al pasuk que trajimos antes. El pasuk que trajimos antes en Bamidbar 25:4, ¿qué nos dice? Nos está hablando sobre las personas que idolatraron a la idolatría de Peor, ¿sí? Y nos dice el pasuk: Vehoka otam la Hashem neged hashamesh. Vehoka, colgarás a ellos para Dios enfrente del sol. ¿Qué significa colgarás a ellos? Veamos el pasuk completo. El pasuk completo dice, Bamidbar 25:4, el completo es: Vayomer Hashem el Moshe, Kajet kol rashi am,
Le dijo Dios a Moshe, agarra a todos los líderes de la nación, a todos los líderes del pueblo, vejokaotam, y cuélgalos a ellos. La Guimara entiende que se refiere a ¿qué? ¿Colgar a quién? A los líderes. Pregunta la Guimara, yo entiendo que el pueblo pecó con peor, pero ¿por qué los líderes los vas a colgar? Ya acabamos de comprobar que oká, ¿qué es? Colgar. Pero si vemos el pasuk entero, aparentemente oká-otam va sobre quién? Colgarás a los líderes. ¿Qué culpa tienen los líderes? ¿Lo vas a matar porque el pueblo hizo algo mal? Explica Rabbi Yehuda en nombre de Rab. No, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que agarre a los líderes, ¿sí? Y haga muchos batedinim para que así pueda a la vez juzgar a todos aquellos que participaron en el peor y a todos aquellos que participaron, oká-otam, los colgarás. Eso es lo que se refiere el pasuk, que es como también lo mencionamos al principio, ¿sí? Ahorita la Gemara dice, un segundo, ¿y por qué Hashem le ordenó a Moshe de establecer muchos batedinim? Suficiente que haga un betín y que todos sean juzgados en ese betín, en uno solo. ¿Qué más vas a decir? No, hay una halajá que no podemos ejecutar a dos personas el mismo día. El mismo betín no puede ejecutar a muerte a dos personas. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito, esto está escrito en la Mishnah más adelante, en 45b, pero no me cuadra porque ya Rav Hasdá dijo sobre esa Mishnah que todo esto es únicamente cuando va a ejecutar a dos personas con diferentes muertes, o sea, diferentes casos. Entonces decimos de que no pueden más de dos. ¿Por qué? Porque es mucha indagación, hay que verificar, y como son dos muertes diferentes, dos casos diferentes, no pueden abarcar más por día. Pero cuando es por el mismo caso, la misma muerte, no hace falta pensar mucho, es copy-paste. ¿Sí? Entonces, si es así, vuelve la pregunta, ¿por qué aquí se necesitan qué? Muchos batedinim. Dice la Gemara, tienes razón, en realidad no se necesita batedinim porque todos al fin y al cabo cometieron el mismo error, que es idolatría, al peor. Entonces lo que aplica para el primer caso, aplica para los demás, entonces podría hacer muchos a la vez. ¿Sí? La razón que dijeron que se hagan muchos batedinim es porque cuando Hashem vaya a ver que hay muchos batedinim que están tratando de cumplir su justicia y castigando a aquellos que fueron en contra de él y hicieron idolatría en peor, Akadosh Baruj Hu se va a apaciguar, se va a poner un poco así menos bravo en contra de Israel. Por eso es que se pidió de que hagan muchos batedinim. Para que él mismo, por eso Hashem le pidió a Moshe que haga muchos batedinim, para que él mismo vea, están haciendo veo que entre todos están haciendo para hacerlo todo más rápido, todo el mundo está participando. ¿Sí? Todo esto no está participando en todo esto. Yo voy a apaciguarme con la Israel para quitar la furia del pueblo de Israel. Ok, seguimos. Dinema monot gomrim bo bayom bejule. Mina hanemile. Amar Rabbi Hanina. De Amar Kra meleati mishpat tzedek yalin ba ve'ata meratzechin. Veraba Amar mehacha ashru hamutz. ashru dayan shemehametz et dino. Veidach ashru hamutz velo chometz. ואידך, היי מלאתי משפט מה יביד לה, כדי רבי אלעזר אמר רבי יצחק, אמר רבי אלעזר אמר רבי יצחק, כל תענית שמרימים בו את הצדקה, כאילו שופך דמים שנאמר מלאתי משפט צדק וגומר. והנמיל לי בריף תמרה, אבל בזוזך איתה בשערה, לת לן בה. La Gemara en esta parte se enfoca en la próxima parte de la Mishnah que vimos al principio del Perek, al principio del capítulo. Mencionamos en la Mishnah que en casos monetarios hacemos el juicio en un día y podemos el mismo día dictaminar, ya sea a favor del demandado o ya sea en su contra. Esto es en casos monetarios. La diferencia, esa es otra diferencia que hay entre casos monetarios y casos de pena capital. La diferencia es de pena capital que uno puede hacer el juicio el mismo día y dictaminar el mismo día únicamente a favor del demandado. Pero si quieres ir en contra del demandado, quieres condenarlo a muerte, no puedes dictaminar el mismo día, sino tienes que esperar que pase la noche. Tienes que dormir sobre la decisión, a ver si se cambia, y al día siguiente lo condenas. ¿Esto es en qué? En Diné Nefashot. Pregunta la Gemara, ¿de dónde aprendemos que efectivamente en casos de Diné Nefashot, en casos de pena capital, cuando queremos dictaminar en contra del demandado y condenarlo a muerte, ¿sí? No puedes hacerlo el mismo día, sino tienes que pasarlo para el día siguiente? ¿Dónde aprendemos eso? La Gemara trae dos fuentes, dos opiniones, cada uno trae su fuente.
Rabbi Hanina dice que la fuente es del versículo en Yeshaya, capítulo 1, versículo 21. El pasuk dice, Meleati mishpat tzedek yalin ba ve'ata meratzechim. Aquí el profeta Yeshaya, está reclamando de que en el pasado Jerusalén estaba lleno de justicia. Y cuando los jueces pensaban de que tenían que condenar al demandado, ¿sí? Tzedek yalin ba, hacían rectitud y ¿qué hacían? No lo condenaban el mismo día del juicio, sino ¿para cuándo? Al día siguiente. Pero ahorita, dice el profeta, Ve'ata meratzechim, ahorita ya no esperan, cuando quieren condenar a quién, al demandado no esperan y de inmediato lo ejecutan a muerte. Y es como si fuese es como si fuese asesinos, porque no pueden. Así dice el profeta, así está reclamando el profeta sobre la ciudad de Jerusalén, que al principio esperaban al día siguiente para condenar al demandado y después hacían el mismo día y era como si fuese, y se convertían los betín como si fuese asesinos. Imagínense ustedes. Vemos aquí que se debe esperar para condenar en temas de pena capital. Esta es la fuente que trae Rabbi Hanina. Sin embargo, Rava también trae una fuente de Yeshaya, pero no del versículo 21, sino del versículo 17. Un versículo previo. El versículo previo dice, Ashru Hamutz, animó a los opresores. Así es la traducción literal. ¿Qué significa esto? Ashru anima hamutz. ¿Quién es hamutz? No los opresores. El que mehametz, el que avinagra. ¿Qué es vinagra? Vinagre. ¿Cómo que uno pone en vinagre algo que se retrase, que dure? ¿Sí? Entonces, anima al juez que retrasa el veredicto. O mejor dicho, el veredicto que sea para el día siguiente. O sea, aquí aprendemos de qué. Ashru hamutz, según la explicación de Rava, es Ashru dayan shemehametz et dino. Anima, aplaude a un juez que retrasa su dictamen para el día, su fallo para el día siguiente. Ahorita, esas son las dos explicaciones, las dos fuentes. Mira, la Gemara dice que va a ser la primera, Rabbi Hanina, la primera opinión, con el versículo de Ashru hamutz, del segundo, que va a explicar de ahí. Dice, no, Ashru hamutz se refiere a decir otra cosa. Hamutz viene de Hamas. Hamas, ¿qué es? Ladrón. Un ladrón. ¿Sí? Ashru hamutz se refiere anima a quien le robaron y no animes al hometz, no animes al que robó. O sea, apoya a quien le robaron y no apoyes al ladrón. Eso es lo que se refiere el pasuk, pero nada que ver con nosotros. Por eso Rabbi Hanina dijo que la fuente es del versículo 21, Meleati mishpat tzedek yalin ve'ata meratzechim, de Jerusalén, el reclamo del profeta sobre Jerusalén. Ahorita la Gemara pregunta al revés. Y la segunda opinión, Rava, ¿qué va a hacer con el versículo de la primera opinión de Rabbi Hanina? Dice la Gemara, no, él va a opinar, escuchen esto. Él va a explicar, Rava va a explicar que el versículo traído por la primera opinión es para decirnos otra cosa. ¿Qué cosa? Para decirnos lo que dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yitzhak. Dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yitzhak, cuando hay un ta'anit, cuando hay un ayuno, normalmente uno le da tzedakah al final del ayuno ¿a quién? A los pobres. ¿Para qué? Para que tengan para comer y puedan romper el ayuno después de tanta hambre. ¿Qué pasa a una persona que retrasa esa tzedakah y no la da? Es como si fuese que está asesinando. Porque le está quitando sebo, le está quitando grasa a esa persona. Está haciendo sufrir. ¿Y de dónde lo aprende Rabbi Elazar o Rabbi Yitzhak? Del pasuk que trajo la primera opinión. Meleati mishpat tzedek yalin ba ve'ata meratzechim. Si tú esperas al día siguiente para la tzedakah después del ayuno, es como si fuese que meratzechim, es como si fuese que tú estás asesinando. Eso es lo que él aprende. Sin embargo, la Gemara limita esta última que acabamos de decir. Dice, todo esto es únicamente cuando uno normalmente le entrega al pobre, cuando la costumbre del lugar es entregarle al pobre pan y dátiles. O sea, que le entregas la comida que con ella es que él corta el ayuno. Entonces, si retrasa, entonces él se basa en que le vas a entregar el pan y el dátil, y si no se lo entregaste, pues él no compró, entonces no preparó nada, entonces se quedó con hambre, entonces se quedó sufriendo. Eso es como si fuese que está asesinando. Pero si la costumbre en el lugar es no dar pan y dátil, sino dar dinero, o dar trigo, granos de trigo, o dar cebada, que también en ese caso cuando lo das, no es que lo va a preparar esa misma noche, porque tiene que ir a comprar con el dinero, o con el trigo tiene que cocinar, la cebada también, seguro ya tiene otra cosa preparado, ahí no aplica en este lugar que si se retrasó, se va a considerar como un rotzeach, no se va a considerar como rotzeach en este caso. No es correcto, pero no se va a considerar como rotzeach. Todo lo que dijimos que se considera como rotzeach es cuando la costumbre del lugar es dar comida lista.
Entonces, si te retrasas, el anino pobre no preparó nada. Entonces, grave. Seguimos. Lefikach en danim vejule. Mai tama mishum de lo efshar. Ejile aved. Perdón, mai tama mishum de lo efshar. Ejile aved. Lidaine bemale shavta veligmere ledine bemale shavta. דילמה חזות טעם לחובה ובאו למעבד על ענת דין. לדיינה מה לשבתה ולגמרה בשבתה ולגתלה בשבתה. אין רציחה דוחה את השבת. ולגתלה לאורתה נגד השמש בעינה. ולגמרה לדינה בשבתה ולגתלה באחד בשבתה. נמצאת מענה דינו. נדיינה במעלה שבתה ונגמרה באחד בשבתה. מנשו טעמיו. ואף על גב שני סופרי הדיינים עומדים לפניהם וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים. נעידה בפומה כתבינן ליבד אינשה. אילקח לא אפשר. Escuchen bien, después de que mencionamos en la Mishnah de que en casos de pena capital, a diferencia de casos monetarios, en casos de pena capital, no puedes hacer el juicio y el dictamen el mismo día, sino tienes que, cuando el dictamen es condenar, en caso de pena capital, condenar a muerte, tienes que esperar para el día siguiente. Después de que la Mishnah nos dice que esto es en pena capital, al alajá, nos dice la Mishnah, lefikach, por lo tanto, no puedes juzgar, el Bedín no puede juzgar casos de pena capital en la víspera de Shabbat o en la víspera de Yom Tov. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué no? Dice la Gemara, ¿por qué no se puede? ¿Y por qué no se puede? Dice la Gemara, te voy a explicar. Si ellos hacen juicio en la víspera, el viernes, víspera de Shabbat, viernes o víspera de Yom Tov, entonces, ¿cuándo van a acabar el juicio? ¿Sí? No pueden acabarlo el mismo víspera de Shabbat, porque puede ser que sea un caso que quieren condenar, y si quieren condenar no pueden el mismo día, entonces tienen que esperar para el día siguiente. ¿El día siguiente qué es? Shabbat o Yom Tov, ¿sí? Así que vas a decir, bueno, que lo acaben en Shabbat y Yom Tov. Entre paréntesis hay una prohibición de Rabbanán, pero la Gemara dice algo más todavía más fuerte. No, si lo haces en Shabbat y Yom Tov, si lo acabas en Shabbat y Yom Tov y lo condenas a muerte, no puedes ejecutar la muerte en Shabbat. Es una prohibición de la Torah. Es que vas a decir, no, ¿sabes qué? Mátalo. Motzei Shabbat, sábado en la noche. Sí, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque vimos que Neged Hashemesh, muy bien, enfrente del sol, tiene que ser durante el día, como vimos. Veokao tam la Hashem Neged Hashemesh, como vimos en el principio de la clase. Es que vas a decir, ¿sabes qué? Que empiecen el juicio el viernes, que culminen el dictamen cuando el sábado y que lo maten cuando domingo. ¿Cuál es el problema? Dice, no, estás causándole una angustia muy grande. Una persona que se le dictaminó que tiene pena de muerte, de inmediato hay que llevarlo a que pena de muerte. ¿Sabes lo que es estar 24 horas esperando, sabiendo que lo van a matar? ¿Sabes la angustia? Esa agonía que tiene es muy duro. Por eso hay que matar de inmediato. Y como no puedes matar de inmediato, ¿por qué? Porque Shabbat no se puede. La Gemara sigue y pregunta, pero un segundo, ¿hay otra solución? Que empiece el juicio cuando víspera de Shabbat. Y que aguante. Tiene que pasar una noche. Que no espere una noche, que espere ahorita ¿qué? 2 noches. Y siga cuando el domingo. Y el domingo haga el dictamen. Y si al final les quedó condenado, lo mata de inmediato el domingo. Dice, no hay un problema. ¿Por qué? Porque los jueces pueden olvidar sus argumentos que tenían sobre el caso. Pero no me cuadra porque vimos en la clase anterior, y ahorita también la Gemara lo trae, que los Dayanim tenían 2 escribanos, los cuales escribían los argumentos que cada Dayan decía a favor y en contra. Entonces, ¿cómo se lo olvidar? Aquí está todo escrito, está todo registrado, que lo vean. Dice la Gemara, no. Los escribanos escriben los argumentos que los jueces sacaron de la boca. Pero hay muchos argumentos que los jueces piensan y no los sacan de la boca, y si no siguen el caso de inmediato al día siguiente, todos esos argumentos internos, llamémosle así, de la cabeza que uno piensa, se le va a olvidar. Y es un problema. Por eso siempre hay que hacerlo al día siguiente de inmediato. Entonces, si tú empiezas en el Shabbat, tienes que hacer el dictamen, en caso que quieres condenar, tienes que esperar para el día siguiente que es Shabbat, y en Shabbat no puedes sacarlo a muerte. ¿Por qué? Porque está prohibido. Esa es la razón para la Mishnah, que nos dice que después de que vimos de que Dinei Nefashot, si queremos condenar al demandado, tenemos que esperar un día. Por lo tanto, nos dice la Mishnah, no puedes hacer un juicio en la víspera de Shabbat o víspera de Yom Tov. ¿Por qué? Porque vas a tener que seguir obligatoriamente al día siguiente. El día siguiente no puedes por la razón que dijimos. Y obligatoriamente el día siguiente, y no puedes esperar 2 días para seguir, como ya explicamos también todo eso.
Ok. Ahorita la Gemara empieza un tema, se puede decir relativamente nuevo, pero no tiene tanto que ver con nuestra sugía. Y la razón que se trae es porque en la mitad, en la continuación, vamos a analizar sobre la pregunta si una persona que tiene pena de muerte, una persona que fue condenada por el Bedín, si puedes ejecutarlo en Shabbat o no. Acabamos de ver que no se puede. Pero ya que esto está relacionado, lo que vamos a ver en la continuación, en la mitad se va a hablar de eso. Ya que en la mitad se habla de eso, por eso vamos a traer toda esta nueva sugía, aunque no tiene tanto que ver. ¿Sí? Vamos a ver. Dice la Gemara Marler, o sea, no tiene tanto que ver directo, pero tiene un punto en la mitad relacionado con este punto específico que mencionamos, que no se puede ejecutar pena de muerte de alguien en Shabbat. Y Yom Tov, ¿sí? Yom Tov, ¿sí? Dice la Gemara lo siguiente. Amarle Resh Lakish Rabbi Yohanan, utehe kevurat met mitzvah, docha Shabbat mikal vachomer, uma avoda shedocha Shabbat, kevurat met mitzvah docha ota, uleachoto, kedetania, mi uleachoto, kedetania, לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו, מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לא מת, יכול להיטמע, אמרת לא להיטמע, יכול כשם שאינו מטמא לאחותו, כך אינו מטמא למת מצווה, תלמוד לומר, ולאחותו הוא אינו מטמא, אבל מטמא למת מצווה. שבת שנדחית מפני עבודה, אין עוד דין שתהיה קבורת מת מצווה דוחה אותה? No sé si seguir leyendo todo y... Sigamos leyendo todo. Amarle רציחת הוכיח שדוחה את העבודה ואינה דוחה את השבת. Expliquemos hasta aquí, ahorita sigamos. Pensé que íbamos a leer un poco más, pero bueno, expliquemos hasta aquí y sigamos después. Bien la Gemara, bien Resh Lakish, y le dice a Rabbi Yohanan lo siguiente. Expliquemos antes de decir lo que dice Resh Lakish a Rabbi Yohanan unos términos. ¿Qué es Met Mitzvah? Un yehudí que muere, que no tiene familiares que se encarguen de enterrarlo. Entonces, la obligación es ¿sobre quién? Sobre todo a Israel. ¿Sí? Eso se llama Met Mitzvah. Es un Mitzvah que todos se encarguen. Hay otro término que se llama Avodah. Avodah normalmente ¿a qué se refiere? Servicio de Korbanot, sacrificios. Ok. Listo, con esto podemos explicar bien. Le dice Resh Lakish a Rabbi Yohanan lo siguiente. Met mitzvah. En Shabbat, ¿puedes enterrarlo o no? Dice Resh Lakish a Rabbi Yohanan, debería de ser que un met mitzvah, el entierro de un met mitzvah en Shabbat, anula el Shabbat y puedas enterrarlo. ¿Por qué? Kal vachomer. Escuchen bien el Kal vachomer. El Kal vachomer es así. Un segundo. Sí. El Kal vachomer es así. Avodah, ¿qué es Avodah? Servicio de Korbanot, que es más estricto en relación a Shabbat, vamos a ver ahorita. Servicio de Korbanot, que anula el Shabbat. Korban, tú no puedes matar un animal, pero para Korbanot sí puedes matar. Entonces significa que es más estricto. Servicio de Korbanot, que es más contundente, no estricto, que es más contundente. Avodah anula Shabbat. Y aún así, que Avodah es más estricto que Shabbat, Met Mitzvah, el entierro de un Met Mitzvah, anula a la Avodah. Si hay un Met Mitzvah, el Cohen debe de parar de hacer el sacrificio del Corbán e ir a enterrarlo. Antes de decir que el Kal vachomer, la Gemara aguanta, la Gemara interrumpe. Vamos a volver a este Kal vachomer, todavía no hemos dicho el Kal vachomer. Y la Gemara aclara de dónde vemos que efectivamente que Burat Met Mitzvah, enterrar un Met Mitzvah, anula el servicio de Korbanot. Se me voy a explicar dónde, de la Jotó. Y explico. Está escrito en la Baraita así. Respecto a Nazir, la Torah dice, escuchen este pasuk completo. El pasuk dice respecto a una persona que recibió ser nazareo, Kol yemei aziro Hashem al nefesh met lo yavo. Mientras que es nazir, no puede impurificarse a un muerto.
¿Sí? Esto dice en Bamidbar, capítulo 6, versículo 6. Digamos versículo 6. El próximo versículo nos sigue hablando de qué? Nazir. Y nos dice, para su padre, para su madre, para su hermano, para su hermana, no podrá impurificarse. Está repetido. ¿Para qué tiene que decir el segundo pasuk? Para su padre, para su madre, para su hermana no puede purificarse. Ya está escrito en el primero que ¿qué? Que no se puede purificar. En general no se puede purificar para nadie. ¿Para qué tenemos que decir este segundo pasuk? Para enseñarte lo siguiente. ¿Qué pasa si había un Cohen Gadol? Que también aparte de ser Cohen Gadol era ¿qué? Nazir. Doble. Cohen Gadol y Nazir. Y estaba en camino a hacer Korban Pesach. Korban de Pesach para él. O estaba en camino para hacer, que es una mitzvah de Korban. O estaba en camino para hacer Brit Milá a su hijo, que también es otra mitzvah, no de Korban, pero es otra mitzvah, uno de los dos casos. Y escucha, ¿quién escucha? El Kohen Gadol, que es también Nazir. Muy bien. Escucha que se le murió a él un familiar, a él, personalmente. ¿Sí? ¿Puede impurificarse o no? Dice el pasuk, al Nefesh Met, el primer pasuk, lo llevó. No puede ¿qué? Impurificarse. Y esto está escrito que no puede impurificarse para nadie, sobre un Nazir. Kol Shike, que cuando es Nazir, y también ¿qué? Kohen Gadol, que no va a poder. Y más aún cuando está en camino para hacer un Korban o un Brit Milá. Listo. Ahorita uno hubiese pensado que de la misma manera que por un familiar, digamos, hermana, esto es un Kohen Gadol que es Nazir, que quiere purificarse para un familiar, no puede. ¿De dónde aprendemos? El Nefesh Met lo llavo, no puede. Digamos, ¿quién es el familiar? Su hermana. Uno hubiese pensado de la misma manera que no pueden purificarse para su hermana, tampoco podrían purificarse para quién? Para un Bet Mitzvah. Cuando decimos familiares es hermana, padre, lo que sea. ¿Sí? Pero hablemos del caso de hermana, por ejemplo, que es el ejemplo que trae la Gemara. De la misma manera que no pueden purificarse el Kohen Gadol que es Nazir, ¿para quién? Para su hermana. Tampoco se puede purificar ¿para qué? Para Met Mitzvah. Por eso viene el segundo pasuk, el 7, el próximo. Dice, no, le ajotó. Le ajotó para su hermana, para su familiar, para su padre, para su hermana, para su hermano. Para ellos no pueden purificarse. Pero para un Met Mitzvah, sí se puede. Sí, vemos en la Baraita claramente que un Kohen Gadol, Nazir, que estaba, o Brit Milá, pero dejemos el caso de Brit Milá para un lado, agarremos el primer caso, que estaba allí en camino para hacer ¿qué? Korban Pesach, que ¿qué es? Muy bien, abodá, servicio de Korban, ¿sí? Y nos dice Meforash, la Baraita aquí nos enseña eso, esta Baraita nos enseña claramente que ¿qué? Que interrumpe la abodá para ir a enterrar al Bet Mitzvah. Está comprobado eso. Listo. Entonces ahorita volvamos al Kal Vajomer. Repito el Kal Vajomer ahorita que ya tenemos este conocimiento. El Kal Vajomer es así. Si si servicio de Korbanot anula Shabbat, significa que ¿qué es más fuerte? Servicio de Korbanot. Y por otro lado, servicio de Korbanot contra Met Mitzvah, ¿quién anula quién? Met Mitzvah anula servicio de Korbanot. Significa que ¿qué es más contundente entre esos dos? Met Mitzvah. Entonces debería de ser que si Met Mitzvah anula a Kol Shiken, ¿sí? Si Met Mitzvah anula servicio de Korbanot, que en relación a Shabbat es más fuerte, Kol Shiken, que debería anular Met Mitzvah que a Shabbat. Muy bien. Ese es el Kal Vajomer de la Gemara. ¿Sí? Entonces de aquí debería de ser que deberíamos aprender que un Met Mitzvah se puede enterrar inclusive ¿qué? En Shabbat. Así le preguntó ¿quién? Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Le dice Rabbi Yohanan a Resh Lakish, no es un buen Kal Vajomer, porque te voy a traer prueba de Retzijá. ¿Qué es Retzijá? Asesinato, pero aquí no se refiere a asesinato, aquí se refiere, cuando decimos Retzijá, el término Retzijá que se refiere a la obligación de ejecutar a un asesino. ¿Sí? O sea, una persona asesinó, tiene pena de muerte y la consecuencia es que una obligación, una mitzvah de ejecutarlo. Retzijá anula servicio de Korbanot. Por ejemplo, un Cohen mató a su compañero. ¿Sí? Entonces, ¿ahorita qué tiene? Pena de muerte, porque asesinó.
y fue al Bet HaMikdash para hacer un corbán. Hay un corbán ahí, se metió para hacer un corbán. ¿Sí? La halajá es que ¿qué? Que no puede hacerlo. O sea que lo sacamos del servicio de Korbanot, anulamos el servicio de Korbanot. ¿Para qué? Para la ejecución, la obligación de, para cumplir la ejecución, para cumplir la obligación de ejecutar al asesino. Y por otro lado, a pesar que Retzijá, o sea, a pesar que la obligación de ejecutar a un asesino anula el servicio de Korbanot, o sea, no le dejamos el servicio de Korbanot, lo sacamos del servicio de Korbanot, aún así no anula el Shabbat. ¿Sí? No anula el Shabbat. Entonces, de la misma manera que vemos de que en Retzijá anula el servicio de Korbanot y no anula el Shabbat, igualmente podemos decir que en un Bet Mitzvah, a pesar que anula el servicio de Korbanot, no anula que el Shabbat. Vemos de que no podemos hacer Kol Sheken. Listo. Y ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente: Retzijá gufa titje et Shabbat mikal vachomer. Ma avoda shedocha et Shabbat retzijá docha ota. שנאמר, ממזבחי תיקחנו למות, שבת שנדחית מפני עבודה, אינו דין שתהיה רציחה דוחה אותה? אמר רבא כבר פסקה תנא ברבי ישמעאל, דתנא ברבי ישמעאל, לא תבערו אש. מה תלמוד לומר? לרבי יוסי ללאו יצאת, לרבי נתן לחלק יצאת, כדתניא ברא ללאו יצאת, ורבי נתן אומר לחלק יצא. אלא אמר רבא, תנא מושבות קשיא לה. מושבות, מה תלמוד לומר? מיכדי שבת חובת הגוף היא. וחובת הגוף נוהגת בין בארץ ומחוץ לארץ, מושבות דקתא רחמנא למה לי? משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד, לפי שנאמר וכי יהיה באיש חטא משפט מוות מהומת, שומע אני בין בחול בשבת, ואני מקיים מחללי המות יומת, בשאר מלאכות חוץ ממיתת בית דין, או אינו אלא אפילו מיתת בית דין, ומה אני מקיים והומת בחול אבל לא בשבת, או אינו אלא אפילו בשבת. תלמוד אומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ולהלן הוא אומר והיו אלה לכם לחוקת משפט לדודותיכם בכל מושבותיכם. מושבות האמור להלן בית דין. פרדון, מה מושבות האמור להלן בית דין? אף מושבות האמור כאן בית דין. אמר רחמנא לא תבערו אש בכל מושבותיכם. Ahorita la Gemara, en esta parte que leímos, se enfoca en lo siguiente. ¿Qué dijimos antes en nombre de Rabbi Yohanan? Dijimos antes en nombre de Rabbi Yohanan que Retzijat Ojiach no puede hacer Kol Sheken porque la mitzvah, la obligación de ejecutar a un asesino, puedes verla como ejemplo, que a pesar que anula al servicio de Korbanot, no anula a Shabbat, porque tú no puedes ejecutar a un asesino en Shabbat, y eso es lo que tiene que ver con lo que habíamos mencionado antes, ¿sí? Pero bueno. O sea que Rabbi Yohanan da por seguro que el Bet Din no puede ejecutar en Shabbat al condenado, a la persona condenada. Eso está claro. La pregunta es, ¿y dónde sabemos eso? Puede ser que hay un Kal Vajomer que sí puedes. ¿De dónde Rabbi Yohanan sacó eso? ¿En qué se basó Rabbi Yohanan para decir de que Retzijá, o sea que la obligación de ejecutar a un asesino no anula el Shabbat? ¿De dónde lo sacó? Puede ser que sí no anula el Shabbat. Y te voy a traer una prueba que sí anula el Shabbat. Escuchen bien. Entre servicio de korbanot, de ofrendas, digamos ofrendas, entre ofrendas contra Shabbat, ¿qué es más contundente? Ofrendas. ¿Cuál es mi prueba? Que ofrendas anulan Shabbat, se hacen en Shabbat. ¿Sí? ¿Sí? Musaf, de lo que sí, y demás. Y Yom Tov también, korbanot, ¿sí? Hacemos shejita, todo eso. Entonces, otra vez, entre ofrenda y Shabbat, ¿qué es más fuerte? Ofrenda. Y aún así, la mitzvah, la obligación de ejecutar a un asesino, anula ¿a qué? Anula la ofrenda. Le decimos al Cohen que está yendo para allá, le decimos que ¿qué? Vete de ahí, vaya a pena de muerte. Como dice el pasuk, que eso lo aprendemos del pasuk Shemot 21:14, Meim Mizbeji, cuando el Cohen está en el Mizbeach y tiene pena de muerte, Tikajenu Lamut, sácalo del servicio, sácalo de la ofrenda, llévalo a la pena de muerte. ¿Sí? Entonces otra vez. Ofrenda contra Shabbat, ¿qué es más contundente? Ofrenda. Y respecto a ofrenda,
La halajá es que, a pesar que es más contundente que Shabbat, la obligación de ejecutar a un asesino tumba a la ofrenda. ¿Sí? Entonces Shabbat, que es más light, debería ser que también Retzijá, también la obligación esta de ejecutar a un asesino debería de tumbar y anular a qué? A Shabbat. Entonces, ¿de dónde Rabbi Yohanan saca que no? Dice Raba, entiendo tu kolshiken, pero ya Rabbi Ishmael en su Bemidrash ya nos dijo en la Baraitá lo siguiente. El Pasuk dice en Shemot 35:3. Lo tebaruesh bechol moshebotejem beyom Shabbat. No prenderás fuego bechol moshebotejem, aparentemente en todas tus viviendas, en el día de Shabbat. ¿Para qué fue dicho este Pasuk? Encender fuego, es una de las melajot, una de las 39 melajot, de los 39 trabajos prohibidos. No se puede, ¿qué? Mavair, no se puede encender fuego. ¿Por qué justo esta fue mencionada? Todo el mundo sabe que está prohibido en Shabbat. Sabemos que las 39 melajot están prohibidas. Se aprenden del Mishkan. ¿Para qué el pasú? ¿Por qué la Torah me tiene que decir especial esta por aparte? Así pregunta Rabbi Ishmael. Y antes de seguir por la respuesta, aparentemente esta es la pregunta. La Gemara interrumpe y dice, un segundo, ¿cuál es la pregunta? Ya los Tanaim ya hablaron sobre eso. Rabbi Yossi dice, Lelav Yatzad, Rabbi Natán dice, Lejalek Yatzad, como está escrito en la Baraitá, y explico. No entiendo tu pregunta. Ya Rabbi Yossi y Rabbi Natán hablaron sobre esto y explicaron por qué fue dicho esta prohibición por aparte. Según Rabbi Yossi, es para decirte que la prohibición de encender fuego es nada más una prohibición de la Torah, un lav, pero a diferencia del resto de las melajot, que hay pena de muerte, careto, mitad betín, en esta no hay. Por eso fue dicha por aparte. Lote baruch es solo lav. Eso según Rabbi Yossi. Según Rabbi Natán, fue dicho lejalek. ¿Qué significa lejalek? Uno hubiese pensado que las 39 melajot, ya que son todos bajo una prohibición de Shabbat, si una persona hace los 39 trabajos bajo un pensamiento de una sola vez, es como si fuese que transgredió solo una. Be'alem ejad, ¿sí? Sin advertencia, todo un pensamiento hizo todas las 39 seguidas. Si un pensamiento me refiero sin que le advirtieron entre cada una y una. Si uno hubiese pensado que tiene solo una prohibición, Kamash Manan, según Rabbi Natán, fue dicho este lab por aparte para decirnos de la misma manera que este está por aparte, cada uno y uno está por aparte. Y se hizo las 39 trabajos prohibidos en Shabbat, inclusive que no fue advertidos entre una y otra, transgrede ¿qué? 39 y tiene 39 consecuencias. Si fue sin querer, 39 hataot o lo que sea. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y pregunta, no entiendo cuál es la pregunta de Rabbi Ishmael. ¿Qué preguntó Rabbi Ishmael? ¿Para qué fue sacado este lave especial de Lote Baruch Bechol Moshe Botejem? Está incluido en las 39 melajot. Pregunta la Gemara, ¿cómo que? ¿Para qué? Se ha escrito en la Baraitá, en Mahloket, ¿para qué fue dicho? Según Rabbi Yossi, para decirte que hay lav y no hay pena de muerte. Y según Rabbi Natán, para decirte de que hay una prohibición de hatat por cada ¿qué? Por cada una que uno hace, inclusive que le hizo Belem Ejad. Viene Rabbi y dice, no, te voy a explicar cuál era la pregunta de Rabbi Ishmael en la Baraitá. Todo esto que estamos diciendo es para llegar a ¿qué? ¿A dónde aprendemos dónde aprendemos lo que dijo Rabbi Yohanan? Que el Bedín no puede ejecutar, no puede cumplir esa obligación, la obligación de ejecutar a un asesino, ¿sí? No tumba Shabbat, no anula Shabbat. El Shabbat no se puede, ¿sí? Esa es la Gemara de la Baraitá de la pregunta de Rabbi Ishmael, pero la pregunta de Rabbi Ishmael no la entendimos. Dice Rabbi, te voy a explicar cuál es la pregunta de Rabbi Ishmael. No porque fue dicho el lav de Esh, el lav de encender fuego en Shabbat por aparte, porque eso ya está escrito en la Baraitá, según Rabbi Yossi o según Rabbi Natán. La pregunta de Rabbi Ishmael es, ¿qué está escrito en ese lav? ¿No se puede prender fuego dónde? Bechol Moshebotejem, que aparentemente significa que en todas tus viviendas. Está de más. ¿Shabbat es una obligación sobre la vivienda o sobre la persona? ¿Quién cumple? ¿La vivienda cumple o la persona cumple? La persona. ¿Por qué tengo que decir todas las viviendas? Obvio que en todas las viviendas. Si yo tengo una obligación de cumplir Shabbat, porque uno va a pensar que en China o en Israel o en de aquí va a ser diferente. ¿Por qué la Torah me tiene que decir Bechol Moshe Botejem en todas tus viviendas, en todas tus ciudades, en todos tus lugares? Dice la Gemara, dijeron en nombre de Rabbi Ishmael, en nombre de un alumno, lo siguiente. Está escrito en Devarim. Esa es la pregunta que se debe Rabbi Ishmael preguntar. No por qué salió este lav por aparte, eso ya hay respuesta para eso. Sino por qué fue dicho, cuando se dijo este lav, ¿de qué? De Esh, porque dice Bechol Moshe Botejem. ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la respuesta. La Baraitá. Ahorita seguimos con la Baraitá. Dijeron en nombre de Rabbi Ishmael, en nombre de un alumno, la siguiente respuesta. Está escrito en la Torah, en Devarim 21:22. Si una persona tiene un pecado y por ese pecado, o sea, asesinó, por decir, y por ese pecado tiene pena de muerte, vehumat, deberá ser
condenado y ejecutado a muerte. Uno hubiese pensado que esta obligación que debes ejecutar al asesino, ¿sí?, que está escrito en este pasuk, aplica ya sea en Shabbat, ya sea en días de semanas o ya sea en Shabbat. O sea que el Bedín tiene, pero por otro lado hay un pasuk en Shemot 31:14 que nos dice Mejalelea motiumat, el que profana el Shabbat morirá. Entonces, ¿qué? La Torah me está diciendo que mate al asesino, pero ellos van a transgredir el Shabbat, entonces ellos también van a tener pena de muerte. ¿Cómo puede ser? Se puede ser que ese Mejalelea motiumat, que el que profana el Shabbat morirá, aplica para el resto de las melajot, menos cuando se ejecuta ¿a quién? A una persona pena de muerte. O podemos decir, no, también cuando el Bedín quiere ejecutar a un asesino, ¿sí?, aplica esta prohibición de que Mejalelea motiumat, de que profana Shabbat morirá, y no pueden. Así que vamos a hacer con el primer pasuk, que dice Veumat únicamente cuando, en día de semana, y no, la pena de muerte se da nada más en día de semana y no en Shabbat. O decimos que es también en Shabbat. Esa es la duda que tenemos. Dice la Gemara, dice la Baraita, Lotebaru esh bechol Moshevotechem. Hay otro lugar que dice la palabra Moshevotechem. ¿Cuál es? Cuando en la Torah en Bamidbar 35:29 nos habla sobre el castigo, la consecuencia de un asesino. Dice, Ve'ayuel elachem lejukat mishpat leodotechem bechol Moshevotechem. ¿Qué es Moshevotechem ahí? No es en cualquier lugar. Cualquier persona puede venir y asesinar al asesino, matar al asesino, no. ¿Qué es Moshevotechem ahí? Bechol Moshevotechem en todos los muy bien, todos los batedinim. O sea que Moshevotechem es los lugares donde se sientan los dayanim, o sea, el batedinim. De la misma manera que ahí Moshevotechem es bedín, igualmente aquí lo tebaru es bechol Moshevotechem. No puedes prender fuego en todas tus viviendas, porque eso no necesita decir, sino que es bechol Moshevotechem, que es el bedín, ¿sí? O sea, que el pasuk nos está diciendo aquí respecto a la prohibición de prender fuego, que para ellos, ¿quién es para ellos? Moshevotechem. ¿Quién es Moshevotechem? Para el Bedín, la Torah nos dice, Lo tebaru esh, bechol Moshevotechem. No enciendan fuego en el Bedín. ¿Cuándo se enciende fuego en el Bedín? Una de las penas de muerte. ¿Una de las penas de muerte cuál es? Serefá. Dice la Torah, Lo tebaru esh, en el Bedín Beyom Shabbat. O sea que la Torah explícitamente, a pesar que hay un Kalvajomer, la Torah te dice claramente, no vayas a prender fuego, o sea, no vayas a hacer pena de muerte de fuego en el día de Shabbat. Igualmente que otras penas de muerte también. De aquí aprendemos de que no se puede, que la obligación de ejecutar a un asesino no anula el Shabbat, sino al revés, el Shabbat anula esta obligación. Y no se aplica esta obligación, no se ejecuta el asesino en Shabbat, sino ¿cuándo? En día de semana, y esta es la base para Rabbi Yohanan, tener esta claridad. Ok, seguimos. Ahorita, una vez que ya dijimos esto, la Gemara sigue otro paso más. Amar Abaye, hasta de amart en retzijado jaeta Shabbat, en retzijado jaeta avoda, mikal vachomer. Uma Shabbat shenitchet mipnei ha'avoda. En retzijado jaota, avoda sheidoja et Shabbat en odin shelo teretzijado jaota. אלא הדכתיב מעם מזבחית ייקחנו למות, ההוא לקורבן יחיד דלא דחי שבת. אמר רבא, יחי, לא תהיה רציחה דוחה קורבן יחיד מקל וחומר. מה יום טוב שנדחה מפני קורבן יחיד, אין רציחה דוחה אותו, קורבן יחיד שהוא דוחה את יום טוב, אין עודין שלא תהיה רציחה דוחה אותו. הניחא למאן דאמר נערים ודבות כלואים ביום טוב, אלא למאן דאמר נערים ודבות ביום טוב, מה יקל לממר? אלא אמר רבא, לא מבעיה למאן דאמר נערים ודבות כלואים ביום טוב, דלא מתקיים מעם מזבחי כלל. אלא אפילו למאן דאמר נערים ודבות אין כלבים ביום טוב, הכתיב מעם מזבחי המיוחד לי, ומעינין הוא תמיד. ואמר רחמנא מעם מזבחי תיקחנו למות. Escuchen bien, Rapota, escuchen bien que la Gemara ahorita va para otro paso más, otro calvajomer más que vamos a hacer aquí. Acabamos de comprobar, eso está de pasuk de la Torah, lo tebarush bechol moshevotechem del Bedín, como explicamos, de que no hay posibilidad, no existe cumplir la obligación. El Bedín no puede cumplir esa mitzvah de ejecutar al asesino, de ejecutar al condenado con pena de muerte en Shabbat. O sea que Shabbat anula a la mitzvah de retzijá, o sea, la mitzvah de condenar, no condenar, no es la condena, es de ejecutar. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir. Y se la llamará, si es así, que la mitzvah de la ejecución de un asesino anula
perdón, que no puede anular a Shabbat, sino al revés, Shabbat anula a esta mitzvah. Entonces tenemos que decir ahorita algo que no dijimos como antes. Antes dijimos que respecto a servicios de Korbanot, ¿sí? ¿Qué anula qué? Mencionamos que servicios de Korbanot, ¿qué? El servicio, sí, sí, Korbanot, ofrendas, en relación a la mitzvah de Retzijá, ¿qué pasa? Retzijá otra vez, la mitzvah Shabbat. Servicio de Korbanot contra Retzijá, ¿sí? Cuando tenemos ofrenda, un cohen que viene a hacer una ofrenda y hay una obligación sobre él de ser ejecutado. ¿Qué le decimos? ¿Qué anula qué? La obligación de Retzijá, la mitzvah de ejecución de un asesino, anula al servicio que él va a hacer. ¿Sí? Dice la Gemara, no debería ser así. Una vez acabamos de comprobar, y van a ver por qué, una vez que acabamos de comprobar que la mitzvah de ejecución de un asesino, o sea, la mitzvah, la obligación de ejecutar a una persona que tenía pena de muerte, no anula el Shabbat, pues deberíamos de concluir de aquí también, deberíamos deducir de aquí también, de que la mitzvah de ejecución de un asesino no puede anular la ofrenda. Y si un cohen tiene pena de muerte y va a hacer la ofrenda, primero que haga la ofrenda y después pena de muerte. ¿Y cuál es mi prueba? El Kal Vajomer. ¿Cuál es el Kal Vajomer? El Kal Vajomer es el siguiente. ¿Qué es más estricto? ¿Shabbat o servicio de Korbanot, ofrendas? ¿Qué es más contundente? Korbanot, porque Korbanot anula Shabbat. ¿Sí? Shabbat no anula Korbanot. Se hacen los Korbanot en Shabbat. Significa que Korbanot anula Shabbat. Entonces Shabbat siendo que más light, ¿sí? Menos contundente, más light. Decimos que a pesar que es más light, porque ahí está que los servicios de Korbanot se puede hacer en ella, decimos que Retzijá, que la mitzvah de ejecución de un asesino no se puede hacer en Shabbat. O sea, Shabbat siendo light no puede quedar anulado por Retzijá. Entonces, servicio de ofrenda, que es más estricto, más contundente que Shabbat, con Shiken que no debería de poder quedar anulado. ¿Por qué? Por Retzijá. ¿Repito? Sencillo, está muy sencillo. Kal Vajomer, sencillo. Tenemos Shabbat y tenemos Korbanot. ¿Qué es más contundente y qué es más light? Korbanot. Korbanot anula Shabbat y Shabbat no anula Korbanot. O sea que Shabbat es más light. Y a pesar que Shabbat es más light, cuando hablamos de cumplir la obligación de la ejecución de un asesino, a pesar que Shabbat es light, ¿qué decimos? No, señor, en Shabbat no lo hagas. Es Kol Shiken, en ofrenda, servicio de ofrenda, que es que más contundente, más hamur, deberíamos de decir que cuando hay la mitzvah de Retzijá, decimos que no anule a Korbanot. De este Kal Vajomer deberíamos deducir que si en Shabbat, repito, si en Shabbat que es más light, decimos de que Retzijá no anula Shabbat, ¿sí? Kol Shiken en Korbanot, que es más contundente en relación a Shabbat, de que Retzijá no puede anular a los Korbanot. Entonces el Cohen que tiene pena de muerte debería de poder hacer su Korban y después lo condenan, y después lo ejecutan a muerte. Así pregunta la Gemara. ¿Qué más de decir? Listo, me gustó el Kal Vajomer, puede ser que es así, pero tenemos un problema. Porque trajimos un pasuk antes en Shemot 21:14 que dice Meim Mizbehi Tikajenu Lamut, que de ahí aprendemos que cuando una persona, un Cohen, está haciendo un Korban y tiene que condena en pena de muerte, Tikajenu Lamut, Meim Mizbehi está yendo a trabajar a hacer servicio de Korban en el altar, Meim Mizbehi, del Mizbeach Tikajenu lo llevas ¿para dónde? Para la pena de muerte. Significa que la pena de muerte sí anula al Korban, no cuadra con el Kal Vajomer. ¿Qué hicimos? Dice, no podemos decir de que este pasuk está hablando
cuando me dice de que este pasuk, Meimis Bejiti Kajerun Lamut, que la pena de muerte, la retzijá, ¿sí? Sí anula al servicio, es cuando es un servicio de un corbán particular. Como es un servicio de corbán particular, ahí es mucho más light, y efectivamente, retzijá anula ese compromiso, esa cosa que está haciendo el cohen. Por eso decimos, salte de ahí y vete a retzijá. Pero efectivamente, cuando es un corbán tzibur, una ofrenda pública, tamid, musaf, ¿sí? Corbanot públicos, comunales, ¿sí? Ahí efectivamente aplica el Kalvajomer que dijimos antes. Que si retzijá no anula Shabbat, kol shiken, que a Korban Tzibur, que es más contundente que Shabbat, tampoco va a anularlo. Así dice la Gemara. Sin embargo, viene Rabba y dice, tengo un problema grande. Porque si es así, te puedo hacer un Kalvajomer también para Korban Yahid. Según lo que acabamos de decir, ¿qué dijimos? Hacemos Kalvajomer de que Retzijá no anula a Shabbat y a Korban Tzibur, pero a Korban Yahid sí anula. Y el pasuk que dice Meimis Bejiti Kajerun Lamut, que cuando el Cohen está haciendo un trabajo, un servicio, lo sacas y lo llevas a pena de muerte, está hablando ¿qué? Korban Yahid. Viene Rabba y dice, no me cuadra, porque tengo un Kalvajomer también para Korban Yahid. ¿Cuál es el Kalvajomer para Korban Yahid? Presten atención. Yom Tov. Yom Tov en relación a Korban Yahid. Antes estábamos hablando Shabbat en relación a Korban Tzibur. Ahorita Yom Tov en relación a Korban Yahid. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más light y qué es más fuerte? Yom Tov es más light. A diferencia de Korban Yahid, que es más fuerte. ¿Cuál es la prueba? Porque como vamos a ver más adelante, Mahloket, según una opinión, según esa opinión estamos hablando, Korban Yahid, ¿qué es Korban Yahid, por ejemplo? Cuando uno promete compromisos particulares, ¿sí? Cuando uno promete esas cosas, Korban Yahid, puede hacerlo en Yom Tov. Estamos hablando de Yom Tov, ¿sí? Entonces otra vez, Yom Tov versus Korban Yahid, ¿qué es más light? Yom Tov. Muy bien. Porque ahí está otra vez. ¿Por qué es más light? ¿Qué anula qué? Korban Yahid se puede hacer en Yom Tov, según esta opinión, según la opinión que vamos a ver ahorita a continuación. Ok. Ahorita veamos. Si Yom Tov, ¿qué es más light? ¿Y por qué es más light? Porque si Yom Tov, cuando digo más light en relación a Korban Yahid. Si Yom Tov, ¿qué es más light en relación a Korban Yahid? ¿Por qué? Porque Korban Yahid lo puedes hacer en Yom Tov, según una opinión que vamos a ver ahorita más adelante. Y aún así, la obligación de la ejecución de un asesino anula, un segundo, no anula a Yom Tov, porque se puede ejecutar a un asesino, no se puede ni en Shabbat ni en Yom Tov. Se repito, si en Yom Tov, que es más light en relación a Korban Yahid, la halajá es que la obligación que tiene un bedín de ejecutar a un asesino no queda anulada, sino lo contrario, queda anulada. El Yom Tov anula, Yom Tov siendo más light, anula a la obligación de ejecutar a un asesino. Kol shiken, que un Korban Yahid, que es más contundente que Yom Tov, porque ahí está que el Korban Yahid anula Yom Tov, ¿sí? Kol shiken, que la mitzvah, la obligación de un bedín de ejecutar al asesino, no va a poder anular a Korban Yahid. Sencillo el Kalvajomer, otra vez. El Kalvajomer es, si Yom Tov, que es más light, ya explicamos que es más light, si Yom Tov, que es más light, aún así que es light, no puede venir ahorita Retzijá, mitzvah retzijá, la obligación de la ejecución de un asesino y anular a Yom Tov, no se puede hacer en Yom Tov. Kol shiken, Korban Yahid, que es más contundente, de que no va a poder venir la mitzvah de Retzijá, no va a poder venir la mitzvah de la obligación de la ejecución de un asesino y anular a Korban Yahid, sino decimos que Korban Yahid anula a la mitzvah de Retzijá. O sea que si viene un Cohen y está haciendo un Korban Yahid, primero hace Korban Yahid y después ¿qué? Lo ejecutan. Entonces según el Kalvajomer, sale así. Y lo que dijimos esto, dice la Gemara, esta pregunta
Entonces ahorita tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer con el pasuk meim misbejit y kajerun lamut? Hay un caso que tiene que haber un caso que cuando el Cohen está trabajando lo saca y tiene pena de muerte, lo sacas. Y según este Kalvajomer, ni en Korban Tzibur, ni en Korban Yahid. Es que nos está tumbando lo que dijimos antes. Esa es la pregunta de Raba. Y Raba sí limita esta pregunta y dice, obviamente toda esta pregunta va únicamente según la opinión de que no se pueden traer Korbanot Yahid en Yom Tov. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso decimos de que Yom Tov es más light en relación a Korbanot Yahid. ¿Sí? Pero según la opinión de que Nedarim y Nedavot, que es Korban Yahid, se puede traer en Yom Tov, entonces ahí... Un segundo. Al revés. Toda esta, según la opinión de que no se puede traer Korban Yahid en Yom Tov, ¿sí? No se puede traer Korban Yahid en Yom Tov. Nosotros dijimos, toda la pregunta que estamos haciendo está basada en que Yom Tov es más light en relación a Korban Yahid. Muy bien. ¿Sí? Se dice la Gemara, todo esto cuadra según la opinión que dice que Nedarim y Nedavot, que son Korban Yahid, se pueden hacer en Yom Tov. Entonces aquí está, Yom Tov es más light y Korban Yahid más estricto. Ahí está que el Korban Yahid anula al otro. Pero es una opinión de que efectivamente Korban Yahid no se puede traer en Yom Tov, entonces no hay Kalvajomer. ¿Por qué? Porque si no se puede traer en Yom Tov, significa que Korban Yahid no anula Yom Tov, o sea que Yom Tov no es más light. ¿Sí? Así Raba limita la pregunta, obviamente. Pero bueno, por esta pregunta viene Raba y discute con Abaye y dice, no hay duda que según la opinión que dijimos que sí hay pregunta, ¿qué opinión es? La que dice que sí puedes traer Korban Yahid en Yom Tov. Entonces Yom Tov es más light. Y si es más light, tenemos el Kalvajomer. Entonces tenemos el Kalvajomer, sale que ¿qué? Aparentemente, que un Cohen, si está haciendo un servicio, ya sea Korban Yahid o ya sea Korban Tzibur, Korban Tzibur es el caso anterior y Korban Yahid es el último Kalvajomer que hicimos, lo hace y no le hacemos el tzijá, no le hacemos la mitzvah, no cumplimos con la obligación de ejecutarlo, de hacer la ejecución al asesino, ¿sí? La ejecución a muerte. Entonces, ¿qué va a hacer con el versículo Meimis Beji? Obligatoriamente tenemos que decir que a pesar que tienes Kalvajomer, si el pasuk, ¿tienes Kalvajomer para qué? Para Korban Tzibur y para Korban Yahid, ¿qué va a hacer con el versículo Meimis Beji? Ahí el versículo te dice que tienes que sacar al Cohen. Tenemos que decir que efectivamente, aunque tienes el Kalvajomer, que es una lógica, pero la Torah te dice Meimis Beji. ¿Qué te dice la Torah? Que lo saques, que hay servicio. Y decimos que sí queda anulado el servicio por la retzija, para cumplir la obligación de la ejecución del asesino. Y si es así, esto aplica ya sea para Korban Tzibur o ya sea para Korban Yahid. ¿Por qué? Porque según esta opinión no hay diferencia, hay Kalvajomer para los dos. Entonces debería ser que para los dos no anulas. Entonces, ¿qué va a hacer con Meimis Beji? Meimis Beji del pasuk es para decirte que siempre anulas el servicio de ofrenda para poder cumplir ¿qué? La mitzvah de retzija. Esto es según la opinión de que hay Kalvajomer también en Yahid. Pero según la opinión de que en Yahid no hay Kalvajomer, que es la opinión que dice que en Nedarim y Nedavot no puedes traerlos, que con Yahid no puedes traerlos en Yom Tov, entonces no hay Kalvajomer porque Yom Tov no es más light, ¿sí? Como explicamos antes, ¿sí? Entonces podríamos decir que el Meimis Beji aplica para qué? Korban Yahid nada más. ¿Sí? Porque se puede entender que porque no hay Kalvajomer en Korban Yahid, entonces podemos decir que para Korban Tzibur hay Kalvajomer. Es que va a ser con Meimis Beji para Korban Yahid, que no hay Kalvajomer según esta opinión. Aún así, decimos de que no es así. También según esta él toma opinión. También según la opinión que Nedarim y Nedavot, o sea, Korban Yahid no se puede hacer en Yom Tov y por ende Yom Tov. Y por ende Yom Tov no es más light que Korban Yahid y por ende no hay Kalvajomer a Korban Yahid. Y por ende podríamos haber dicho que el Meimis Beji aplica únicamente para qué? Para Korban Yahid y no para Korban Tzibur. Aún así decimos que también según esta opinión el Meimis Beji aplica también para qué? Para Korban Tzibur. O sea que también si el Cohen está haciendo ¿qué? Korban Tzibur, la mitzvah de retzijá, la mitzvah, la obligación que tiene el Bedín de ejecutar a muerte, anula el servicio de la ofrenda, ya sea Yahid o ya sea Tzibur. ¿Y cuál es la prueba? Te voy a explicar cuál es la prueba. Según esta opinión. Según la otra opinión, la prueba es porque no hay por qué diferenciar entre Tzibur y Yahid. Pero según esta opinión, que sí podríamos haber diferenciado y decir que el pasuk es nada más para Yahid, te voy a explicar cuál es la prueba. ¿Qué dice Meim? ¿Qué? Que el Cohen, cuando tiene una pena de muerte, lo sacas Meim, no Misbeach. Meim, Misbeji. Misbeji, de mi Misbeach. ¿Sí?
No dice mei misbeach, que lo sacas del misbeach y podemos decir que nada más korban yahid. Misbeji, del misbeach especial para mí. Así dice Hashem, del misbeach especial de Hashem Yitbaraj. ¿Cuál es ese korban especial para Hashem Yitbaraj? De todos los días. Korban Tamid. ¿Korban Tamid qué es? ¿Tzibur o Yahid? Tzibur. Significa que está encriptado aquí en esta palabra. Mei misbeji, ¿a qué se refiere? Korban Tamid, que es Korban Tzibur. Y aún así nos dice el pasuk que cuando el Cohen está en Tamid, Korban Tzibur, y tiene una pena de muerte, Mei misbeji, de la mitad del altar lo sacas y lo llevas ¿a qué? A Retzija. A ejecutarlo, pena de muerte. O sea que la ejecución del asesino anula a Korban Yahid y también a Korban Tzibur. ¿Y cuál es la prueba? ¿Puede ser que solo Korban Yahid? No, porque misbeji es Tamid y Tamid es ¿qué? Korban Tzibur. Entonces, también Korban Tzibur, según todas las opiniones, sale, así es la opinión de Raba, según todas las opiniones, Retzija, o sea, la mitzvah de Retzija, o sea, la mitzvah de ejecutar al asesino, anula a las ofrendas. Ya sea, según todas las opiniones, o sea, según la opinión de Raba, según todas las opiniones, ya sea Korban Tzibur, ya sea Korban Yahid. Ya se hace una opinión, cuando digo todas las opiniones me refiero a se hace una opinión de que Korban Yahid no anula Yom Tov, ya se hace una opinión que dice que Korban Yahid sí anula Yom Tov. Aún así, el versículo de Misbeji vamos a aprender que es también en qué Korban Tzibur, porque dice que Misbeji es Misbeach especial para mí, que es un Korban especial para Hashem todos los días. Tamid es Korban Tzibur, también Korban Tzibur aplica esta ley de que si el Cohen tenía pena de muerte, entonces hay una mitzvah sobre el bedín, obligación de ejecutarlo, y por otro lado quiere hacer un servicio, inclusive que es que un servicio de ofrenda tzibur, decimos que ¿qué? Decimos de que se anula el servicio y se ejecuta. Esto es la opinión de Raba, no como la opinión de Abaya, o sea que Raba discute con Abaya. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.